Hola a todos, soy Doctor Will, mi nombre es Miguel Ángel y en este vídeo vamos a analizar las ruedas de Pogačar. Pogačar este año va a llevar unas ENVE, unas CES 4.5, que son exactamente las mismas ruedas que llevaba el año pasado. A finales de año ya vimos que incorporaron los nuevos bujes ENVE y bueno, pues imagino ya que esta temporada la va a correr toda con estos mismos bujes y las mismas llantas que son las CES 4.5. Para analizar estas ruedas vamos al ordenador. Bueno, lo primero de todo que haremos será ir a la página de ENVE y aquí tenemos pues los modelos de carretera, los modelos tope que son los CES, que están las 4.5 y luego aquí están estas series limitadas que son exactamente igual, estas son las del Tour y bueno, vamos a analizar las 4.5 normales. Bueno, como vemos, son ruedas de carbono premium totalmente. Podemos ver el precio. Aquí está el precio de la rueda delantera, 1.612 euros, y la rueda trasera, 1.914 euros. Y bueno, obviamente podemos elegir bujes HG, XDR, N3W y todas estas cosas. Vamos a ver los detalles de estas ruedas. Estas ruedas, como vemos, pues declaran un peso de 1.432 gramos y lo interesante de estas ruedas que me gusta es que tienen un interior de llanta de 25 milímetros. Esto lo vamos a ver mejor aquí en el dibujo de la llanta y vemos como el perfil, esto es el perfil de la rueda delantera que tiene 50 milímetros y de interior tiene 25 y en la parte exterior tiene 32 milímetros. 25 milímetros puede parecer un poco exagerado, pero así como van evolucionando los neumáticos, cada vez hacen neumáticos mejores y que con una mejor resistencia a la rodadura con neumáticos anchos y la tendencia está a ir a neumáticos de 30, estamos montando 28, 29, 30 y pues bueno, 25 milímetros de interior, la verdad es que parece excesivo porque es un poco nuevo, digamos, nuevo entre comillas, pero quiero decir que estos son anchuras que iremos viendo los próximos años en ruedas de carretera y veremos cómo todos iremos pues, montando neumáticos de 29-30 milímetros y será lo habitual. Pero lo bueno que tienen estas ruedas es que pueden montar neumáticos de 29 milímetros. 28 no podría montar, sí que es cierto que incluso Pogačar el año pasado montaba 28 en según qué carreras hasta que hubo la polémica de ciclistas que destalonaron y es cierto que si vemos la normativa ISO pues no recomienda montar en llantas hookless pues neumáticos de menos de 29 milímetros. Y digo hookless porque si nos fijamos aquí, las paredes laterales de la llanta son rectas y pues bueno, al ser rectas pues se llama hookless, que es este sistema que a mí es lo que menos me gusta de estas ruedas. A mí me gusta más que la llanta tenga gancho porque pues pueden aguantar bastante más presión. Pero bueno, normalmente estas ruedas con hulls de 25 milímetros de ancho pueden ir a presiones de unos 5,5 bares con neumáticos de 28-29 como máximo, pero hay que tener en cuenta que como más anchos montemos los neumáticos, por ejemplo, si montamos un 30 milímetros de aquí, no es recomendable pasar de 4,6 bares, como bien dice ENVE en sus tablas. Luego vamos a ver las tablas de compatibilidad de neumáticos y de presiones que tienen que llevar estas ruedas. Bueno, pues como vemos, aquí tenemos la llanta delantera y tenemos la llanta trasera y como hemos dicho antes, tiene un perfil de 50 milímetros con un exterior de 32 milímetros y con la característica de que esta llanta es hookless. Las ventajas del hookless, aparte de todo lo que anuncian las marcas como Zip, que también se ha puesto a usar llantas hookless y ENVE, a mí no me convencen del tema de hookless en carretera. Sí que es cierto que en gravel y en montaña sí que me gusta hookless, pero en carretera no me acaba de convencer porque nos limita mucho tanto a neumáticos como a presiones de neumáticos.
Luego, en la llanta trasera, pues vemos que tiene un perfil combinado, un perfil de 56 milímetros, es decir, delante 50 milímetros y detrás 56 milímetros, y el interior es el mismo, 25 y 32 de exterior, y esto se hace pues para mejorar un poquito la aerodinámica, para rascar al máximo la aerodinámica, porque hay que tener en cuenta que en la rueda delantera es donde más nos afecta el viento lateral y donde más delicado es llevar perfil, y es por esto que se pone un poquito menos de perfil, y en este caso sería un 50, que para mí es un perfil que perfectamente se puede llevar prácticamente todo el año, y después en la trasera 56. También, si os fijáis, hay tendencia a todos los equipos profesionales de que llevan bastante perfil. Es cierto que ya lo comenté el otro día en un correo, que cuando salieron las bicis de disco había tendencia a poner menos perfil por el tema del peso sobre todo, pero a poco cada vez se está poniendo más perfil otra vez, igual que lo que se ponía cuando llevábamos las bicis de frenos de zapata, que el perfil más habitual, el perfil que yo he montado más para carretera zapata, es el perfil 50. Y todo parece que vamos a ir aumentando un poquito más de perfil, y esto es debido, ya lo comenté en otro vídeo también, que los aros de disco específicos para disco pues son más ligeros, cada vez lo pueden hacer llantas más ligeras, más anchas, y ya no es necesario poner perfiles tan bajos para que las ruedas sean extremadamente ligeras. Si seguimos por aquí podemos ver los pesos de las llantas. Aquí vemos que la llanta delantera, esto no es la rueda, solo es la llanta, son 411 gramos la rueda delantera, realmente bastante ligera esta rueda de carbono, y la rueda trasera son 415 gramos. Muy ligeras ambas ruedas, se puede hacer un montaje bastante ligero. Luego, si nos fijamos, esta rueda tiene cabecillas internas, como vemos aquí, no se ve la cabecilla, y esto es porque está en el interior. Este sistema de cabecillas internas es un poquito más aerodinámico que las cabecillas normales que salen aquí, pero tienen el inconveniente que para cualquier centrado, para cualquier cosa, hay que desmontar neumático, kit tubeless o el fondo de llanta que lleve, y por los agujeritos estos que son, a ver si me salen los agujeritos estos, que son los que se pasan las cabecillas de los radios, pues se tienen que ajustar la tensión de los radios y si hace falta centrar la rueda y estas cosas. Bueno, vamos a seguir con la rueda esta, y aquí vemos vale, el tema de bujes. El tema de bujes, como vemos, llevan los nuevos bujes Inner Drive, que son los que sacó Enve, que yo los vi la primera vez en el Tour del año pasado, en alguna imagen de Pogačar, y desde entonces pues son los bujes que montan. Como vemos, es un buje que lleva el sistema de ratchets, igual que DT Swiss, que lleva sistema de ratchets flotantes, y si no voy equivocado, este modelo lleva ratchet de 60 puntos, pero tiene actualizaciones incluso hasta 100 puntos, y creo que hay una versión de 40 puntos también. Los pesos de este buje son 217 gramos el trasero y 109 el delantero. Hablando de bujes de alta gama, no son extremadamente ligeros, sí que son bastante ligeros, pero por ejemplo un DT Swiss 180 es más ligero. Los rodamientos que lleva este buje son rodamientos normales de acero inoxidable, que por el precio que los venden sí que ya podrían ser cerámicos perfectamente. Vamos a ver el tema de radios. Los radios que llevan estas ruedas son los famosos Sapin CX-Ray. Antes, desde que cuando Enve fue adquiridos por los mismos dueños que Mavic, pues dejaron de montar bujes de T-Swiss y radios de T-Swiss, y es cierto que antes ya montaban también radios de T-Swiss o radios Sapin, depende del stock y esto. Pero ahora solo montan radios Sapin. De hecho, están montando el CX-Ray en sus modelos topes de gama y CX Sprint en otros modelos más básicos, y como vemos, CX-Ray realmente es un radio de referencia, es un radio, fue el primer radio aerodinámico ligero de calidad. Como vemos, a ver si lo encuentro por aquí. Vale, aquí estaba la historia de Sapin. Como vemos, en el 97 sacaron el Sapin CX-Ray. A mí
Este radio me gusta, la verdad. Lo que pasa que del 97 ahora han pasado más de 20 años y para mí han salido cosas mejores, como por ejemplo, como podría ser un Pillar Wing 20, que en vez de ser plano es elíptico y también es más aerodinámico sin aumentar nada de peso, porque realmente es el mismo tipo de radio, porque estos tipos de radios parten de radios conificados de 2152, luego los pasan por una prensa en frío, que es donde le dan la forma. Al X-Ray le dan una forma más aplanada, al Wing 20 le dan una forma más elíptica y lo que cambia es la forma, lo que es el peso cambia. Y es cierto que también los Wings son otro acero, 1810 frente a 18.8, que es el acero que usa Sapim, pero bueno, no vamos a entrar ahora en estos temas. Aquí lo que comentaba antes de las cosas que no me gusta el tema de estas ruedas es porque tienes que ver, antes de montar unos neumáticos, antes de comprar unos neumáticos, tienes que mirar la tabla de compatibilidades de neumáticos y esto realmente es un puto coñazo. Pero bueno, aquí están las tablas, a ver si la encuentro, vale. La tabla de neumáticos compatibles, vemos aquí que nos indican que de 27 a 29 milímetros sería el neumático ideal para maximizar la aerodinámica de estas ruedas y aquí pues vemos los modelos que tienen de neumáticos compatibles con estas ruedas, que es su neumático Denbet Road 27, el de 29, que dicho lo dicho, 27 milímetros aquí lo recomiendan, pero si miramos las recomendaciones de la UCI, mínimo un 29 para evitar que se destalone el neumático. Que lo más importante de todo para no destalonar el neumático es respetar las presiones máximas. Porque me he encontrado muchas veces y veo, incluso a día de hoy, discuto muchas veces con algún ciclista de la vieja escuela que están acostumbrados a hinchar a 7 y 8 bares. Cuando en una rueda normal a lo mejor no pasa nada, entre comillas, te puedes cargar la llanta, pero en ruedas hookless pues puedes destalonar y si destalonas mientras estás bajando un puerto pues te puedes pegar un buen galletón. Bueno, aquí seguimos con más neumáticos de Bontrager, de Continental 28, neumáticos de Gian, Hutchinson, Schwalbe. Bueno, aquí vemos, pues si tienes unas en vez de estas o te hace ganas, sabes los neumáticos que son compatibles con estas ruedas, aquí serían los neumáticos compatibles. Luego las tablas de presiones, aquí se ve claramente, como dice que la máxima presión de los neumáticos ENVE con sus modelos CES hookless, o sea, los modelos hookless son los que estamos viendo ahora, 6 hookless 80 PSI, que 80 PSI es para neumáticos de 27, 28, 29. Ya para neumáticos de 30 milímetros sería 67 PSI, que son unos 4,6 bares. O sea que no podéis poner más presión a estas ruedas si no os queréis jugar la dentadura. Y después aquí vamos a entrar en chicha, vamos a analizar el buje este de ENVE a nivel de rigidez y equilibrio de tensiones. Como vemos aquí, este buje tiene, bueno, es un buje 142, tiene 17,3 milímetros desde el centro del buje hacia la ala de la izquierda hasta el centro de los agujeros, es como se mide, y luego tiene 36,9 desde el centro a esta parte. Como sabemos, las ruedas pues tienen un ángulo diferente los radios de la parte del cassette de los radios de la parte contraria para que quepan los piñones y la rueda tiene que quedar aparaguada, o sea, la llanta queda exactamente en esta línea verde que es del centro del buje, el centro de la llanta tiene que quedar aquí, o sea, que los radios de la parte del cassette siempre van mucho más verticales, que de hecho aquí tengo mi tabla que yo uso para calcular de radios y calcular cosas de ruedas, pues aquí vemos con las medidas del buje ENVE que esta rueda, este montaje con este buje, con estas llantas, pues bueno, estas ruedas, para decirlo de alguna manera, tiene un equilibrio de tensiones de apenas del 46,9%. No es mucho, esto
Cada fabricante de buje tiene sus manías y sus cosas. ENVE, en este caso, ha dado prioridad para que la medida de los radios, tanto de la cara del cassette como de la parte del disco, tengan la misma medida, es decir, 271 milímetros son la medida de los radios de estas ruedas. Y si esta ala del buje la ponen más hacia el centro, pues la medida del radio respecto a la parte contraria cambia y ya no serían de la misma medida, y ENVE, por lo que he visto, ha dado prioridad a que los radios sean igual. Esto puede ser, a nivel de usuario, puede ser entre comillas mejor, porque con una medida de radios pues tienes el recambio, pero a nivel de fábrica, a nivel de montaje, pues también es una gran ventaja, porque no es lo mismo. Muchas veces cuando monto ruedas o cuando se montan ruedas hay 4 medidas diferentes de radios: rueda trasera parte de cassette, rueda trasera parte de disco, rueda delantera parte de disco y rueda delantera parte no disco, y son medidas diferentes y es más fácil equivocarte. Tienes que tener más estos de radios, y en este caso, si todos los radios son iguales, pues ni te puedes equivocar y todo el stock es exactamente igual. Después, pues bueno, aquí está la tabla esta otra vez de lo que son las tensiones, y quería compararlo un poco con el DT-Swiss 180, que para mí es un buje mucho mejor. A mí los bujes de Mavic, que bueno, ENVE Mavic es lo mismo, no son el santo de mi devoción, pero un 180, para hacernos una idea, como vemos, tiene 17,3 milímetros desde el centro del buje a la parte derecha digamos, a la parte del cassette, o sea que tendrían la misma verticalidad en este caso, pero como vemos tiene 33,4 frente a los 36,9, y esto hace que esta rueda, a ver si lo encuentro, vale, DT-Swiss 180 tenga un 52,4 de equilibrio de tensiones. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que los radios de la parte contraria al cassette van más tensados con un buje DT-Swiss que con un buje ENVE en este caso. Es decir, si a la rueda ENVE le pusiéramos un buje DT-Swiss 180, mejoraría la tensión de la parte contraria del cassette. Aparte de que lleva rodamientos cerámicos y no lo lleva la ENVE. Me refiero al buje ENVE. Antes que decía lo del tema del radio del ZX-Ray, que lo comparaba con el Wing 20, este sería el Wing 20, que como vemos es exactamente el mismo peso, 4,3 gramos, que es por lo que he dicho, porque esto parten de un radio de 2, 152, y lo hacen la forma central, pues el Wing 20 es elíptica, como se ve aquí, y el ZX-Ray es más aplanada. Y bueno, esto es el resumen un poco de esta rueda, lo que lleva, que sería rueda delantera de carbono hookless, 25 interior, 32 de exterior, 50 de perfil, con 411 gramos. Yo aquí, si quisiera mejorar estas ruedas, haría una rueda pues de medidas, me parece bien, lo que pasa que cambiaría el hookless por un hooked, pondría las llantas con ganchos, admitiría más presión. El tema de compatibilidad de neumáticos nos podríamos olvidar, porque podríamos poner cualquier neumático, tanto si quisiéramos poner tubeless como cámara. Obviamente, si queríamos poner tubeless, el neumático tendría que ser tubeless, pero quiero decir que no tendríamos que ir con una tablita mirando si los neumáticos son compatibles o no son compatibles. Por otra parte, al tener hooks, al tener ganchos la llanta, pues también podríamos montar neumáticos de 28 sin ningún peligro a destalonar, que sería lo más óptimo en este tipo de llantas, aerodinámicamente hablando. Luego la trasera lo mismo, perfil 56, pues es perfecto para hacer una llanta así combinado, cabecillas internas de ENVE que pesan 48 gramos, y después los radios, pues lo que yo haría, hemos dicho que en la llanta cambiaría, me parecen muy bien estas llantas, pero las haría con gancho. Cabecillas interiores, está bien, en carretera prácticamente no hay que tocar los radios prácticamente nunca, más que en alguna revisión, y cuando haces una revisión de todas maneras quitas del kit tubeless. Y después los radios, lo que me gusta de estas ruedas también, que no lo he comentado antes, que son 24 radios en ambas ruedas, nada de historias raras ni radiados extraños,
que son radiados 1-1, 24 radios, rueda delantera, 24 rueda trasera, con Sapin CX-Ride, que en este caso yo aquí lo cambiaría por un Pilar Wing 20, que es de acero 1810, es un acero un poco superior al 18.8. Tienen refuerzo los Wing 20, los CX-Ride no tienen refuerzo, como vemos aquí. Aquí se ve que tienen refuerzo. Esta parte hace 2,2 y esta parte hace 2. Sin embargo, el CX-Ride son 2 milímetros continuos aquí y la parte plana aquí. Volvemos al de esto. Hemos dicho llantas con gancho, radios Wing 20, bujes, sin duda, ni de broma montaría estos bujes, montaría unos de TSI-180 o unos 240, o incluso si me das a elegir pondría unos 350 con rodamientos cerámicos y te aseguro que rodarían mejor que estos Embe. Pero bueno, para gustos colores, y no estoy diciendo para nada que sean bujes que no vayan bien. Estamos hablando de bujes de alta gama que obviamente van bien. Lo que pasa que si me das a elegir, yo elegiría un DT Swiss 180, por ejemplo, para ponernos a nivel de precio con el Embe Inner Drive, y después nos olvidaríamos de todo el tema de neumáticos que, como hemos visto en la HS45, tiene que ser un neumático mínimo de 29 milímetros según la ISO. Con un neumático de 30 solo puedes hinchar a 4,6 bar, solo entre comillas, porque realmente es suficiente, y la presión máxima de estas ruedas con 27 milímetros, que es el mínimo que recomienda ENVE, que no la norma ISO, que es una presión de 5,5 bares. Y después nos podemos olvidar de la tabla de neumáticos aprobados y estas cosas. Realmente tengo todo el material para montar las ruedas que he comentado. Es decir, tengo la rueda delantera de 50 milímetros con interior de 25, tengo la rueda trasera de 55 milímetros, tengo los 180, tengo los Wing 20, y que son unas ruedas que voy a montar, que si en comentarios me ponéis que os gustaría ver el montaje, pues voy a hacer un vídeo grabando estas ruedas y luego podremos hacer una comparación de las ruedas que monte con las ENVE 4.5 de Pogačar. Nada más, esto es todo por el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado, espero que hayas aprendido algo en este vídeo. Si te ha gustado, déjame en comentarios. Nos vemos el próximo vídeo. ¡Hasta luego!